Este sobre lo cambió todo. Mi madre lo deslizó sobre el mantel de lino, su anillo de diamantes reflejó la luz. Mi hermana se inclinó, con el teléfono listo, fingiendo que era un momento memorable. El restaurante quedó en silencio. El cuarteto de cuerda dudó a media nota. Dentro de ese sobre no había dinero ni una tarjeta. Era una carta de desheredado firmada por todos. Mi regalo de graduación. Lo doblé 1, 2 veces, y me puse de pie. Sin palabras, sin escena, solo silencio y el peso del papel en mi mano. Creyeron haber escrito mi final. No se dieron cuenta de que acababan de empezar el suyo. De pequeña, aprendí desde pequeña que el amor en nuestra casa se basaba en el rendimiento. Mi padre, Charles Bennett, medía el valor según el retorno de la inversión. Mi madre, Diane, lo medía por las apariencias. Mi hermana, Avery, era el equilibrio perfecto entre ambos. En las cenas, siempre me presentaban la última. Avery es socia senior en Nueva York, decía mi madre radiante, con la mano apoyada con orgullo en el hombro de mi hermana. Luego, su tono se suavizaba, casi como una disculpa. Y ella es Taylor. Sigue estudiando. La misma pausa, la misma sonrisa cortés, como si yo fuera un proyecto atrasado a la espera de aprobación. Los invitados asentían, me miraban brevemente y luego dirigían su atención al champán. Aprendí a devolverle la sonrisa, silenciosa y previsiblemente. Nuestro comedor siempre olía a cedro pulido y a expectativa. La lámpara de araña sobre la mesa de cristal proyectaba una luz fragmentada sobre mi copa, dispersando reflejos que nunca se asentaban del todo. Solía contarlos, diminutos a los rotos, mientras mi padre hablaba de mercados y fusiones, y mi madre ensayaba la gratitud a los donantes que confundían la vanidad con la virtud. Avery prosperó en ese mundo. Aprendió a desenvolverse entre conversaciones, cuando reír suavemente, cuando ladear la cabeza lo justo para parecer comprometida. La estudiaba como una ciencia. Cada gesto merecía aprobación. Cada pausa estaba calibrada. Yo, en cambio, trabajaba de noche en una cafetería cerca del campus. El silbido de la máquina de café expreso era más fuerte que cualquier conversación en casa. Allí, a la gente no le importaban los apellidos ni los legados. Solo querían que sus pedidos fueran correctos y que sus nombres estuvieran bien escritos. Eso me gustaba. Era medible, limpio, honesto. Un domingo, después de un turno largo, llegué a casa y encontré a Avery sentada en la encimera de la cocina, con el portátil abierto, y a mi padre sirviendo vino. Justo estábamos hablando de ti, dijo, haciendo girar la copa. Avery cree que estás perdiendo el tiempo detrás de una cafetería. Avery no levantó la vista. No es perder el tiempo, papá. Es para formar el carácter. Su tono era ligero, pero la agudeza estaba ahí, lo suficientemente cortante como para cortar el aire educado. Me reí suavemente, fingiendo que no me dolía. Estoy financiando mi matrícula, dije. Mi padre se encogió de hombros. Los títulos no pagan las facturas, Taylor. Los números sí. Recuérdalo. Quería recordarle que entendía los números mejor que nadie en esa casa, que podía construir sistemas, rastrear variables, modelar resultados. Pero su atención ya estaba volviendo a Avery. Después de esa noche, dejé de intentar unirme a sus conversaciones. Simplemente comencé a observar, a recopilar datos con la calma que me parecía sensata. Aún así, hubo momentos en que pensé que las cosas podrían cambiar. Como cuando gané una beca nacional de investigación. Les envié el correo electrónico, adjunté el recorte de prensa y esperé algo. Mi madre respondió 6 horas después, estoy muy orgullosa de ti, cariño. Tenemos una gala esta noche. ¿Podemos publicar sobre ella mañana? Nunca lo hicieron. Ese fue el día en que comprendí algo simple pero permanente. En mi familia, la atención era una moneda de cambio, y yo siempre era la becaria no remunerada de su imperio. Recuerdo el sonido de las copas de cristal esa noche, como tintineaban a la perfección, como si la casa misma celebrara mi invisibilidad. Esa fue la noche en que descubrí mi lugar en esta familia, a medio camino entre el silencio y la prueba. 2 días antes de la graduación, llegó un mensaje al chat familiar. Un enlace para reservar. Maison Lumière, el mismo restaurante que mi madre reservaba para cada evento importante que no fuera el mío. El mensaje era simple, cena pregraduación para Taylor. Vestir appropriadamente. Sin emojis, sin calidez, solo una formalidad envuelta en control. Hice clic en el enlace. Mi nombre ni siquiera estaba en la lista de invitados. El saludo del anfitrión decía, la familia Bennett, Charles, Diane, Avery. Esa omisión no fue un error. Fue una declaración. 1 hora después, Avery me envió un mensaje privado, no le des demasiadas vueltas. Es solo formato. Formato. La palabra resonó en mi cabeza. Así era como me veían. Una variable fácil de borrar.
Esa noche, me senté en mi escritorio, con las luces de la ciudad parpadeando contra la ventana como estática. Mi bandeja de entrada brillaba con notificaciones sin leer de inversores, compañeros de clase, profesores. Logros, hitos, reconocimientos. Nada de eso importaba cuando quienes te enseñaron tu valía aún te evaluaban en silencio. Revisé nuestras viejas fotos familiares. Vacaciones, días festivos, eventos benéficos. La postura impecable de mi madre, las sonrisas ensayadas de mi padre, el encanto practicado de Avery, y yo, siempre al borde del marco, medio iluminada, medio vista. No era nuevo. Era solo la primera vez que lo veía sin esperanza. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de la universidad confirmando mi turno para dar un discurso en la ceremonia de graduación. Mi mentora, la doctora Álvarez, me había nominado al premio Joven Líder en Tecnología. Escribió: "Este es tu momento, Taylor. Acéptalo en silencio". En silencio. Esa palabra se sintió como un salvavidas, algo sólido en un mundo de cristal. Cerré el portátil y respiré hondo. La luz del sol se filtraba a través de las persianas en líneas geométricas limpias. Empecé a notar la precisión con la que todo a mi alrededor se había vuelto. La taza de café se alineaba con el cuaderno, los papeles apilados por color, el reloj marcaba un ritmo constante. Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que mi vida no era caótica. Estaba organizada, solo que ya no estaba organizada por ellos. Sonreí. El tipo de sonrisa que se esboza cuando ya se han recogido las pruebas. La noche anterior a la cena, la ciudad bullía bajo el peso de la lluvia de verano. Las ventanas de mi apartamento estaban empañadas en las esquinas, y el cristal temblaba con cada tren que pasaba. Dentro, todo estaba en orden. Los papeles alineados, las pantallas brillaban con un suave azul. Preparé una cafetera recién hecha, el olor, penetrante y reconfortante, se abría paso entre la tormenta exterior. Mis dedos tecleaban al ritmo de la lluvia. Cada línea de datos, cada documento archivado, era otro acto silencioso de rebeldía. Había dejado de intentar explicarme hacía meses. Las explicaciones eran para quienes querían ser comprendidos. Los registros eran para quienes querían ser recordados. Así que mantuve registros. Cada formulario de beca, cada carta de adjudicación, cada línea de código de mi proyecto, Route to Flow. Lo que empezó como una pequeña investigación se había convertido en algo real, una plataforma de datos que ayudaba a pequeñas empresas de logística a optimizar sus rutas de entrega. Isen se encargaba de las analíticas. Maya diseñó la interfaz de usuario. Y yo, el barista con un MBA, había escrito el algoritmo principal. No era glamuroso, pero funcionaba. El gran avance llegó una mañana temprano, mucho antes del amanecer, cuando realicé una simulación que redujo los costes de combustible en un 12%. Recuerdo recostarme, mirando las cifras. Prueba. Prueba tangible y irrefutable. Para cuando llegó el simposio de startups de la universidad, Route to Flow ya estaba listo. Mi profesora, la doctora Álvarez, me detuvo antes de subir al escenario. "No necesitas venderte", dijo. "Solo muéstrales cómo funciona. Deja que los datos hablen". Y así fue. Al terminar la presentación, estallaron los aplausos, primero educados, luego sinceros. Entre el público se encontraba un hombre con un traje gris a medida. Nathan Cole, director ejecutivo de Northbridge Logistics. Se acercó después, con tono mesurado y un interés genuino. "Has creado algo escalable", dijo, estudiando los gráficos. "Pero más que eso, algo justo". Justo. Una palabra que no había escuchado en años. Nos vimos 2 veces después de eso. La tercera vez, deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había una carta de intención. Northbridge quería adquirir Route to Flow por $6,5 millones, además de un puesto de director para mí después de graduarme. No firmé de inmediato. Leí cada cláusula, cada sublínea. Quería asegurarme de que el sistema que había construido, el que había construido desde el silencio, no desde el privilegio, permaneciera intacto. Cuando finalmente firmé, no sentí un triunfo. Sentí un equilibrio. A partir de ese momento, comencé a crear mi propio archivo. Copias digitales de cada documento, con fecha y hora, cifradas. Recibos de transacciones, registros de licencias, confirmaciones de pago. El tipo de registro en papel que no solo cuenta una historia, sino que la sella. La noche que recibí la confirmación final de la transferencia, imprimí la carta. El sonido del papel al salir de la impresora fue más claro que un aplauso. Fue entonces cuando abrí el chat familiar por primera vez en meses. El mensaje más reciente era de mi madre. Una foto de Avery en una gala de un bufete de abogados, con el siguiente texto: "Orgulloso no alcanza para describirlo". Escribí una respuesta simple: "Cena de graduación confirmada".
Estaré allí. Sin emojis, sin explicación. Después de eso, limpié el apartamento como siempre hacía antes de los momentos importantes. Cada objeto tenía su lugar, cada simetría lineal en el escritorio. Mi carta de oferta, mi carpeta de título y un pequeño sobre que guardaba desde la infancia, una tarjeta de cumpleaños descolorida que mi madre me dio una vez con la inscripción, para mi pequeño soñador. Coloqué los documentos nuevos debajo, la tinta fresca, el papel grueso. La medianoche llegó silenciosamente. Cerré el portátil, me serví el último café y observé las luces de la ciudad ondear sobre el río. Pensé en la cena que se avecinaba, en sus sonrisas, en las cámaras, en la actuación. Por primera vez, no tuve miedo. Traerían su propia carta, pensando que me definiría. Lo que no sabían era que ya había firmado algo mucho más permanente. Mi independencia. Me dormí con ese pensamiento. La lluvia había parado. El silencio que siguió se sintió casi ceremonial. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. La primera luz iluminó la esquina del escritorio, reflejándose en el clip plateado que sujetaba los contratos. Toqué el papel ligeramente, concentrándome. No me vestí para ellos. Me vestí para los discos. Blazer limpio, cabello recogido, tonos neutros. El tipo de look que no ruega ser visto, pero exige ser recordado. Antes de irme, alineé mi taza de café junto al portátil, exactamente a 2 centímetros del borde. Hábito, orden, prueba. Cerré la puerta con llave. Las calles de Chicago aún estaban húmedas, con reflejos extendiéndose sobre el asfalto. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la ventanilla de un taxi que pasaba. Tranquilo, sereno, alguien a quien reconocí por primera vez. Al llegar cerca de la Maison Lumière, me detuve frente a las puertas de cristal. Dentro, ya podía ver el tenue brillo de las lámparas de araña, la silueta de mi madre, la familiar inclinación de la cabeza de Avery mientras ajustaba la cámara de su teléfono. Respiré hondo, con calma. Pensaban que esta noche era su escenario. No tenía ni idea de que el guión ya había sido reescrito, firmado, sellado, con fecha. Esta vez, no iba a entrar en su actuación. Iba a entrar en la prueba. La anfitriona sonrió al verme. ¿El grupo de los Bennett?, preguntó. Su tono era profesional, pero capté un destello de sorpresa al darse cuenta de que mi nombre no estaba en la lista de reservas. Asentí de todos modos. Sí, dije. Me esperan. Dentro, el aire olía a mantequilla de trufa e indiferencia cara. Mi familia ocupaba la mesa del rincón bajo un halo de luz de araña. Mi madre saludó con la mano como si se tratara de una reunión, no de una ejecución. Avery levantó ligeramente el teléfono, encuadrando la foto. Taylor, cariño, dijo mi madre con la voz empalagosa. Tenemos algo especial para ti. Apareció un camarero y colocó un sobre blanco impecable junto a mi plato. Mi padre carraspeó, y su autoridad ensayada llenó la pausa. Es hora de que todos avancemos, dijo. Mi madre sonrió aún más. De parte de todos, añadió. La cámara de Avery lo captó todo. El sobre se deslizó sobre el lino, mi expresión era ilegible. Lo abrí lentamente. El papel era grueso, con relieve, legal. Nosotros, los abajo firmantes, por la presente liberamos y renunciamos a todas las obligaciones y vínculos familiares con Taylor Bennett. Estaba firmado por cada uno de ellos. Iniciales perfectas, bucles practicados. Era mi regalo de graduación. La mesa observaba, esperando una escena. Quizás una lágrima, quizás alguien alzando la voz. Pero ya había vivido el verdadero drama. Doblé el papel 1, 2 veces, y lo coloqué con cuidado junto a mi cucharilla de café. Gracias, dije. Mi tono era sereno, deliberado. Avery parpadeó. ¿Nos das las gracias? Sostuve su mirada por primera vez esa noche. Por el cierre, dije simplemente. El aire se tensó, tenso como el cristal. Mi padre se removió en la silla. La mano de mi madre se cernía sobre su vino. Avery bajó el teléfono ligeramente, sin saber que estaba grabando. Taylor, dijo mi madre en voz baja. No tienes que complicar esto. Pero yo ya estaba buscando en mi bolso. Saqué una carpeta, del mismo gris neutro que el traje que Nathan llevaba el día que me entregó el contrato. La puse sobre la mesa y la abrí. Dentro estaba el anuncio de adquisición. Elmenbridge de Northbridge por la bajo la luz. Debajo, mi nombre. Director de operaciones de datos. Jefe de integración de Routeflow. Por un momento, nadie habló. El cuarteto de fondo cambiaba de canción, sin darse cuenta de que estaban componiendo un funeral. Avery se inclinó hacia adelante, leyendo más rápido. ¿Es tuyo? Sí. Mi padre frunció el ceño, como reservaba para las malas inversiones. ¿Lo vendiste? Lo construí. Luego lo vendí, dije en voz baja. El trato se cerró la semana pasada.
Mi madre intentó recuperar la compostura. No lo sabíamos. Lo sé, dije. Era la primera vez que veía a mi madre realmente sin palabras. El teléfono de Avery seguía en su mano, pero la luz roja ya estaba apagada. Mi padre tomó su copa de vino, pero le tembló un poco la mano, lo suficiente como para que el tallo golpeara contra el mármol. No als la voz. No sonreí. Simplemente me quedé de pie. Puedes quedarte con la carta, dije, deslizando los papeles de desheredado por la mesa. Ya tengo los míos. La ironía cayó silenciosa, perfecta. Detrás de mí, oía a Avery susurrar algo, tal vez una súplica, tal vez una maldición, pero no me volví. Al llegar a la puerta, el suave piano del restaurante llenó el silencio que habían dejado atrás. Me detuve, con una mano en el marco, las luces de la ciudad reflejándose en el cristal frente a mí. En ese reflejo, los vi todavía sentados allí, rodeados por el mundo que habían construido. Brillantes, pulidos, vacíos. Afuera, el aire era más frío de lo que esperaba. Olía a lluvia y libertad. Revisé mi teléfono. Nuevos mensajes de Northridge. Notificaciones de medios de comunicación que ya estaban publicando la adquisición. Prueba. Todo con fecha y hora. El sobre en mi mano ahora se sentía más ligero. Solo papel y tinta, nada más. Me habían dado su silencio años atrás. Esta noche, lo devolví, perfeccionado. El aire nocturno del lago Michigan se sentía más nítido de lo habitual, lo suficientemente limpio como para disipar todo lo que se me pegaba del interior de aquel restaurante. La ciudad latía más allá de las torres de cristal, indiferente y viva. Caminé sin prisa, el sonido de mis tacones se fundía con el zumbido de los coches que pasaban. Cada paso era menos pesado. Cuando llegué a mi apartamento, el cielo se había aclarado, dando paso al amanecer. Una luz tenue se filtraba por las persianas, dibujando sutiles dibujos en el suelo. Dejé el sobre en el mostrador, junto a mi título enmarcado. Su carta parecía pequeña al lado de la nueva. La oferta de Northridge, en relieve, definitiva, firmada. 2 documentos, 2 versiones de mi nombre. Una que borraron, otra que no pudieron. Preparé café como siempre, sirviéndolo despacio y con constancia. La taza golpeó suavemente contra la mesa. Ese sonido se había convertido en mi pulso. Medido, controlado, vivo. No releí su carta. Ya había cumplido su propósito, una marca de tiempo que marcaba el momento exacto en que dejé de pedir pertenencia. Ahora estaba tras un cristal, aplastada entre logros imborrables. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de Avery. No lo decíamos en serio. ¿Podemos hablar? Lo miré un rato. Los puntos parpadearon, desaparecieron, volvieron a parpadear. Entonces puse el teléfono boca abajo. Algunos mensajes no están hechos para ser contestados. Están hechos para resonar en el silencio. La luz se volvió más cálida. Afuera, la ciudad se extendía despierta. Furgonetas de reparto, corredores, el ritmo de otro día cualquiera. Abrí la ventana, dejando entrar el aire. En algún lugar abajo, un tren chirriaba, metal contra metal, crudo y honesto. En el reflejo del cristal, vi a una mujer que ya no necesitaba explicar por qué estaba allí sola. Tomé su carta una última vez, la doblé con cuidado y la deslicé detrás del marco de mi título. No escondida, simplemente ordenada. Prueba de lo que fue, prueba de lo que cambió. El aire en la habitación se tranquilizó. Mis hombros también. El silencio, por fin, no se sentía vacío. Se sentía merecido. La venganza no sonaba a victoria. Sonaba a un aliento sereno en una habitación silenciosa. El tipo de silencio que eliges, no el que te imponen. Las familias se rompen ruidosamente. La paz se reconstruye en silencio. Me borraron de su historia, pero me convertí en la nota a pie de página que nunca borrarán. Algunas historias no terminan con perdón. Terminan con claridad. Si alguna vez has sido el callado de la habitación, el que todos subestimaron, este es para ti. A veces el silencio no es rendición, es estrategia y la calma que le sigue.